Saludos, bienvenidos a 30 Minutos. Hoy vamos a compartir conversación con Manuel de Paz Sánchez, que es catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna. También es el decano de la Facultad de Geografía e Historia. Manuel de Paz, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días a ustedes. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien hallado. Aunque Manuel de Paz dice que prefiere que lo llamemos historiador. Sí, bueno, realmente esa es mi profesión, ¿no? Igual que hay, no sé, el médico es médico, aunque luego sea un experto especializado, ¿no?, en distintos temas. Sí, yo soy un historiador. ¿Para ser un historiador hay que ser un ratón de biblioteca? No necesariamente, se puede ser por ciencia infusa, como es mi caso. Pero de eso tenemos pocos casos, ¿no? Sí. Sí, eso, la culpa es tuya, Mayer, porque me dijiste que lo hiciera desenfadado. O sea Sí, porque la verdad se lo decía Manuel de Paz, ¿no? que necesitaba el Manuel de Paz del día a día, porque Manuel de Paz es una persona pues muy cercana, muy agradable, muy chistoso, y digo, a ver si consigo sacar el lado de Manuel de Paz, no de catedrático, sino de persona cotidiana. Y yo creo que sí, que lo vamos a conseguir. Vamos a intentarlo. Me gustaría empezar por un libro que está preparando en estos momentos Manuel de Paz, que desde luego va a levantar muchas ampollas. ¿Y tú crees? No, espero que no. Bueno, yo no sé si va a levantar ampollas, pero desde luego el título es bastante sugerente. El título del libro es Leoncio Rodríguez y las Palmas de Gran Canaria. Sí. ¿Y qué recoge este libro, Manuel? Bueno, básicamente es la relación de este periodista, que yo creo que es sumamente representativo del regionalismo canario, que tiene su centro nuclear en Tenerife y en La Laguna en particular, y además es muy representativo del periodismo tinerfeño, y del periodismo en general. Pues el enorme cariño que se le tenía en distintos momentos, incluso en los momentos más duros de las luchas intestinas nuestras, ¿no?, en Gran Canaria, y el enorme cariño que también él demuestra continuamente por Gran Canaria, ¿no?, él la llama así Gran Canaria, ¿no?, en distintas intervenciones. Leoncio Rodríguez le tenía mucho cariño a Gran Canaria. Enorme, un enorme cariño. Y en Gran Canaria le tenía un enorme cariño y un enorme respeto Él llega incluso a actuar como corresponsal de la provincia y el Diario de Las Palmas, en momentos concretos, suministrándole información, fotografía. A él estrena obras suyas en el Teatro Pérez Galdós con un éxito de crítica impresionante. Las reseñas más bonitas que yo he leído a raíz de su fallecimiento las escribió compañeros de Las Palmas. Su mejor amigo de toda la vida era Francisco González Díaz, el gran defensor de la naturaleza, que nació en Las Palmas de Gran Canaria y murió en Teror. Bueno, se suicidó en Teror, desgraciadamente, ya era muy mayor y bueno, se adoraban desde la más tierna infancia. Estamos hablando de cuando tenían el don Leoncio 20 años y el otro, bueno, un poco mayor, pues unos 10 años, 20 años más. Y se llama esa gran amistad. La prensa de Las Palmas llega incluso a darle el pésame por el fallecimiento de su suegra, ¿no?, lo ponían en Ecos de Sociedad. Él se desplaza con Croza y hacen celebraciones conjuntas en Gran Canaria. Algunas de esas misiones, digamos, mutuas, es en el momento en que se está produciendo la división de la provincia. Él participa con un discurso absolutamente arrollador en el homenaje a Benítez Inglós, que en ese momento era el director de la provincia, hablando de la fraternidad y hablando de una serie de sentimientos mutuos, porque es un hombre que hereda el sentido republicano y el sentido federalista de la Primera República. Esa herencia republicana antigua que es profundamente unitaria, demuestra así una lealtad a España fuera de toda duda. O sea, es un español profundísimo, purísimo, pimargaliano. En ese sentido, por ejemplo, bueno, él continuamente está hablando de la lealtad y que todo planteamiento autonómico nunca está en el sentido de la lealtad. Y es que tiene razón, porque la Constitución no nata de la República de 1873 blinda la Constitución, ya digo, no nata, de tal manera que integra dentro de ahí a Cuba y integra dentro de ahí a otros territorios, y para poderse salir se necesitaba la unanimidad. ¿Y qué pasaría, Manuel de Paz, después de hacer esa descripción tan precisa de Leoncio Rodríguez, si viera el periódico actual heredero del que él fundó? Bueno, pero eso yo no lo puedo, no sé, yo creo que, pues no lo sé, porque tú sabes que los historiadores, lo que llamamos la contrafactualidad, que es qué pudo haber pasado, sí, nos da un poco de miedo, ¿no? Yo he querido escribir una obra contrafactual, que es un poco que llegara Nelson a Tenerife y la gente lo recibiera encantado de la vida, ¿no? Y entonces, de entrada hablaríamos inglés perfectamente. No, y la idea era llamarlo Welcome, Mr. Nelson. Pero bueno, es una broma, ¿eh? El tema contrafactual,
los historiadores como que no entramos. Yo me baso en la historia, me baso en una historia de más de 50 años, estoy refiriéndome a una etapa que acaba con la muerte de Alonso Rodríguez en 1955, en enero de 1955, el 8 de enero concretamente de 1955. Estamos hablando también del centenario de la fundación de la prensa, que se funda en el 2010, como sabemos. Él era el redactor jefe del Progreso, de otro periódico importante, y pasó a este medio. Él funda La Prensa. Sí, crea La Prensa como periódico. ¿En el año fue? 1910, a finales de 1910, y bueno, se cumple precisamente. Y el periódico El Día es el heredero de ese periódico, pero a partir de, es una imposición gubernamental a partir del año 39. Y se ya sigue hasta, bueno, pero es el heredero histórico. ¿Qué lleva a Manuel de Paz a hacer esta investigación y a publicar este libro? Yo creo que es un reto sobre una lectura diferente del pleito canario, del llamado pleito canario. O sea, de alguna manera seguimos siempre el discurso de los hechos históricos. O sea, este es un hecho histórico, vamos a seguir... hombre, yo no quiero decir que a Agustín Millares, mi colega, a quien respeto y admiro mucho, cuando hable de Santa Cruz dominadora en su libro, ¿no? Santa Cruz dominadora, no haga una crítica a determinados sectores sociales que querían ejercer el poder. Es lógico, el que tenga la capitalidad tiene... La historia pasa por ahí. Sobre todo en la edad contemporánea, es más difícil en la edad moderna, pero en la edad contemporánea centraliza servicios, centraliza economía, centraliza autorización y autoridad, porque tiene la capitalidad del archipiélago desde el año 22 hasta el año 27, en que se divide la provincia. Entonces, claro, soltar eso cuesta y hay muchos intereses en juego, ¿no? Gran Canaria tiene y Las Palmas en concreto, el Puerto de la Luz y de Las Palmas, tiene derechos también legítimos a tener su protagonismo en el distrito que le corresponde y demás. Entonces esa dialéctica está ahí. Entonces podemos seguir el discurso del pleito, cuidado que ya digo respeto porque es lógico que se analice ese debate, o podemos seguir un discurso que no es contrafactual, sino decir, bueno señores, y si lo examinamos desde el amor, y si lo examinamos desde la perspectiva de gente que amaba a las islas por encima de todo. Por ejemplo, ¿quién era el guanche que más admiraba a don Leoncio Rodríguez y lo llega a confesar en uno de sus textos? Pues era Fernando Guanarteme. Mire usted por dónde, porque se creó en los aledaños de donde están los restos de don Fernando. Pues en parte sí, él lo dice anecdóticamente en uno de sus trabajos. ¿Tiene sentido? Y lo llama guanche, o sea, guanche, sabemos que en los de Tenerife, eso es un tema que extiende por el archipiélago los historiadores franceses, ¿no? Que son ¿Cuál sería, por cierto, hacemos un paréntesis, el nombre adecuado para describir a nuestros aborígenes? Cada isla aborígenes? Tiene lo suyo, indígena. ¿Indígena? Sí. ¿Aborígenes? Nativo. Aborígenes no aborígenes sin origen, y esta gente viene del norte de África. O sea, que indígena sería el nombre adecuado. Sí, yo creo que sí. La verdad es que es un poco complicado. Los etnógrafos y antropólogos no se acaban de poner de acuerdo. Hecho este paréntesis, vuelvo otra vez al asunto. ¿Tiene sentido en pleno siglo XXI mantener este pleito? No, yo creo que no. Sobre todo después que se ha configurado un planteamiento autonómico que es muy potente, que tiene un gran futuro, que tiene unos márgenes de libertad, incluso para defender el ideario emancipador dentro del marco no violento, claro está, porque utilizando la fuerza, entonces ya era acabose, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo que se puede es mejorar la situación del archipiélago y luchar porque se mejore esa situación, pues a través de, en parte, la utilización de Canarias como punto de apoyo, no como punto de penetración para aprovecharse y tal de la situación, sino como punto de apoyo para el desarrollo, por ejemplo, de zonas cercanas o su especial vinculación histórica con América, o el hecho, incluso hay nacionalistas de época que hablaban de crear aquí un poco la Universidad del Atlántico, etcétera. Me parece genial. ¿Y a dónde nos lleva este pleito? Es un pleito aldeano cutre, por favor. Eso lo que hay que hacer es olvidarlo por completo. ¿Y quién tiene que poner, todo el mundo, todos nosotros? Soluciones para olvidar el pleito. La idea esta de echar la culpa al político, que es una vulgaridad, pero entre otras cosas porque el político es el que nosotros votamos. Votemos otro. O sea, eso lo dice Ortega. Bueno, en eso tiene una frase demoledora. Dice, no, si no se me quejen de los que están arriba, si los que están arriba son los que nosotros hemos votado. Y estaba hablando Ortega todavía donde la limpieza democrática era muy cuestionable, que es en fase todavía de la restauración. Si llega a ser hoy día que, hombre, yo creo que la limpieza democrática está fuera de toda duda, bueno, entonces que el hombre se hace el harakiri sobre la marcha, otro que se haría el harakiri. ¿A quién le interesa el pleito, Manuel? Yo creo que ahora mismo podría interesar solo en coyunturas políticas o determinadas para crear un cierto clientelismo político, ¿no? No quiero nombrar a ninguna fuerza política porque yo creo que a cualquier fuerza política en un momento dado le puede interesar
desde crear un centro universitario que es innecesario que esté duplicado, hasta Dios sabe qué. O sea, son momentos en que la gente, bueno, la gente se inclina por opciones que pueden defender un patrioterismo localista, ¿no? Cuando hablaba yo de esta publicación, que repito se llama Leoncio Rodríguez y las Palmas de Gran Canaria, decía yo que puede levantar ampollas. Sí. ¿Tiene miedo Manuel de Paz a que pueda surgir alguna represalia por la publicación de este libro? Miedo, ¿quién ha dicho miedo, no? No, porque iba a surgir. ¿De quién? Porque, entre otras cuestiones, como me ha explicado... ¿Es un libro científico? Muy documentado. Es un libro científico, simplemente es un trabajo científico, y utilicé a esta figura como puedo utilizar, pues, yo que sé, a Rodríguez Figueroa, que también sale bastante, por cierto, o a cualquier otra figura de la época. Pero puede ser que algunas personas no lo entiendan, eso sí, podemos partir de esa idea. Eso pasa siempre, sobre todo si... Sí, puede pasar, claro. Pero yo creo que en este caso lo que hace falta es que la gente separe lo que es una investigación científica de lo que es un libelo, ¿no? Y en este caso es una investigación científica, tiene sus notas y tiene su... Manuel de Paz es probablemente una de las personas que más sepa en España y en el mundo de la masonería. Sin embargo, la masonería, Manuel, no es demasiado conocida. ¿Por qué Manuel de Paz en un momento determinado se interesa por estudiar la masonería? Bueno, primero que nada, ¿qué es la masonería, Manuel? La masonería es una organización internacional que se crea a partir de principios del siglo XVIII, que entre personas que buscan la fraternidad y la práctica de la arquitectura de tipo, como reflexionando sobre las técnicas y tal, pero porque ellos habían conservado una herencia intelectual. Y eso lo conservan hasta, bueno, bastante tiempo, a lo largo del XVIII, y luego ya se va politizando, más bien el XIX y el XX se politiza bastante. Y bueno, se puede decir que dependiendo del país o dependiendo del momento histórico, tiene una relevancia u otra. ¿Qué es un masón? Hombre, básicamente se le puede definir como un libre pensador, una persona que puede tener sus ideas religiosas, pero que no está fanatizado por ningún principio ni religioso ni político. ¿Un masón puede ser católico? Naturalmente, y iba a decir sarraceno, un arcaísmo lingüístico. Y musulmán, y puede ser, yo qué sé, cualquier religión. ¿Y por qué se ha pero dicho, tiene que ser monoteísta. ¿Por qué se ha dicho que los masones han ido en contra de la Iglesia? Porque hay un debate de poder. Porque los estados confesionales querían tener controlado ideológicamente a todo el mundo y los masones se le escapaban de ese control ideológico. ¿Qué salud tiene la masonería en estos momentos? Mala. En toda España mala, porque ellos salieron de la gran crisis de la represión durante la etapa del régimen de Franco y claro, vinieron un poco de fuera y en España la masonería siempre ha tenido un grave problema que es estar muy dividida. Entonces, arrastrar esa historia de divisiones del pasado más, ¿cómo diría yo? Hombre, las propias contradicciones internas y demás hace que ahora mismo existan varias obediencias en España, unas más potentes que otras. Por ejemplo, la Gran Logia de España tiene mayor número de miembros, hay otra como la Gran Logia Simbólica Española que tiene menos, pero bueno, también se mueve bastante. ¿Cuántos masones puede haber en España en este momento? Yo no creo que superen los 3.500 y entre durmientes me refiero que están de baja y activos unos 4.000 gatos a reventar. Un pueblito. Ni eso, porque están dispersos. ¿Y hay otros países donde la masonería es en más Estados potente? Unidos y en Inglaterra son millones. Millones simplemente, millones, y además tienen hospitales, tienen centros... Bueno, pero es que allí, por ejemplo, Estados Unidos se considera que el modelo sociopolítico de culminación de la masonería ya está implantado después de la independencia, en el modelo de Estados Unidos. Una sociedad liderada por intelectuales desde la fundación y no como se ha dicho, ¿no?, de la parte española, que fue liderada por el pueblo y por eso es el pueblo el que sigue pasando las canutas, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta personal. Sí. A pesar del atractivo que le supuso en su momento, que no lo hemos explicado por qué, la masonería, ¿en algún momento Manuel de Paz piensa hacerse masón? Pues de momento ya con lo que soy... ¿Sobrado? Sí, yo creo que sí. ¿Pero por qué no se hace masón Manuel de Paz? Pues la verdad que no sé. A pesar del atractivo, digamos, como investigación que le supuso en un momento dado. Bueno, mira, una época, yo soy cristiano, y en una época que estaba prohibido, pero tampoco es que eso me preocupa. Es decir, hay pecados peores, ¿no? También soy monárquico y de izquierda, o sea, la mezcla es explosiva, y yo vivo ese vivir caótico, ¿no? O sea, eso me gusta. Bueno, no sé, en serio, no me ha traído para iniciarme. Yo creo que puedo estudiar el fenómeno y su relevancia histórica sin necesidad de integrarme necesariamente en él, ¿no?
Y un poco lo que se argumentó cuando fundamos el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española en el año en el 83, en Zaragoza, fue, bueno, tratar de ser neutrales, ¿no? De investigarlo con cierta neutralidad desde fuera. Sin embargo, actualmente hay miembros en esa organización, que es de toda España, es nacional, que son masones. ¿Hay un punto de secretismo en torno a la masonería? Sí. ¿Por qué? Porque primero por tradición, y segundo porque a los propios masones les interesa conservarlo, porque le da un aura, ¿no? Una cosa de misterio, oh, si quieres entrar. ¿Y un masón va por ahí diciendo que es masón o no? No debe. No debe. No debe. No debe. ¿Y si se le pregunta? No debe. ¿Y ustedes, por ejemplo, han tenido dificultades para hablar con los masones para sus investigaciones? Yo nunca he tenido dificultad porque me he comportado siempre con la mayoría de ellos. Algún pecado habré cometido, sí, seguro. Muchos pecados. Pero con la mayoría de ellos me he comportado con mucho respeto, que es lo más importante y lo más que yo admiro de una persona es el respeto. De todo lo que ha investigado Manuel de Paz sobre la masonería, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? El caso de Alejandro Lynch, un irlandés que llega a Canarias en 1730 y pico, se asocia con el capitán general y con los hermanos en Parán, que es el capitán general y su hermano, ¿no? Habla muy bien de ellos, Viera dice que eran muy honrados en el negocio de los vinos. Como aquí Inglaterra no nos dejaba comerciar con sus colonias de América del Norte, pues se va a través de Madeira, se planta en Estados Unidos y se hace masón. Y cuando le preguntan aquí en la Inquisición en Gran Canaria, y que es el primer proceso inquisitorial antimasónico de las Españas, porque la bula prohibiéndolo por Roma y que España la admite es del año anterior. Y dice, no, mire, yo me metí en esto para vender los vinos y tal, pero yo no vi nada malo. Oiga, ¿y usted el que le hicieron jurar sobre la Biblia, cómo que no ve nada malo? Y entonces él responde y dice, mire, pero es que cuando yo entro en muchos puertos y se jura usted por la Biblia de que no lleva contrabando, y yo juro, yo tampoco veo nada malo en eso, y le hacen jurar a uno la Biblia. Y entonces todo este debate y lo que le preguntan los inquisidores me pareció interesantísimo para entender la mentalidad nueva, ¿no? de las raíces de la contemporánea, decir, oye, esto es la sociedad tolerante, qué pena que luego esto desemboque, porque la condición bélica es la condición también ligada al ser humano, ¿no? O sea, nuestra condición es predicar en el desierto, en el sentido de convencernos nosotros mismos, aunque estemos a solas, y transmitir esa convicción. Por un lado, como decía Elías, ¿no? O sea, predico en el desierto, en primer lugar, y en segundo lugar, pues, de alguna manera, tratar de ir avanzando poco a poco, de cambiar las cosas poco a poco. Bueno, en el caso de los masones, yo creo que es un problema de minoría, pero de una minoría selecta, de una minoría históricamente selecta. Lo que pasa que en los países latinos y demás, pues a veces es cierto que su participación política hace que pierda toda la carga de tradición y se implique más en cuestiones de tipo político. Manuel de Paz nació en Santa Cruz de la Palma. Sí. Es portugués. Sí, señor. Entre comillas, lo de portugués. Portugués, flamenco, castellano y guanche. Porque a los de Santa Cruz de la Palma se les llaman portugueses, sí, y a los de los llanos, gallos. Sí, los llanos. Y es la banda. No sabemos exactamente por qué se les llama gallos. Bueno, quizás por la tradición. Ellos tienen una potentísima emigración a América y la causa exacta, la verdad es que la ignoro. La verdad que también la afición a las peleas de gallos está tanto en Santa Cruz de la Palma como en los llanos. ¿Y qué le aporta Santa Cruz de la Palma a Manuel de Paz para ser historiador? Yo creo que todo. O sea, básicamente en cuanto a mi tema de trabajar la masonería fue porque ayer era un mito. Y cuando yo estaba empezando a estudiar, y yo hablaba con los masones que supértices, o sea, estaban vivos todavía, y me decía, ay, hijo, no te metas en esto, que ya bastante hemos sufrido nosotros, ¿no? Claro, tienes 18, 19 años y dices, pues justo es lo que necesitaba para meterme más, ¿no? O sea, haces justo lo contrario a lo que te dicen, ¿no? Y en parte porque era un mito, ¿no? Era un mito que me atraía muchísimo, y luego la emoción de llegar en el 77 a Salamanca y encontrarme el archivo de La Palma fue, pues casi se me saltaron las lágrimas, ¿no? Antes dije, y los de los llanos son gallos. Son una gente maravillosa, mi familia en parte proviene de ellos. Y dijo Manuel, sí. Ah, bueno, yo soy... ¿Por qué ese pique entre lo dije de adrede, ¿no? Los habitantes de los llanos y mi bisabuelo, a quien adoraba, era Pagañete. Bueno, quiero decir de Tazacorte. ¿Pero hay algún motivo histórico para ese pique? Claro, sí. claro, Los Llanos es muy potente, es una región me refiero, una comarca muy potente, que ha crecido muchísimo, con un gran desarrollo, históricamente además importante. La Palma es la ciudad
que ha conservado pues la identidad histórica y por tanto la tradición de la capitalidad, ¿no? Yo creo que no tiene por qué haberlo, sería estúpido, ¿no? O sea, si estoy criticando el pleito, mucho más criticaría como Palmero, ¿no? O sea, el estar con este localismo puebleno, es un aldeanismo gracioso. Decíamos que Manuel de Paz es también catedrático de Historia de América. Podríamos hablar muchas cosas, de luego, porque Manuel es una enciclopedia abierta. Yo no sé cuántos libros lleva ya publicados. 4 o 5 importantes, el resto son farfullas. Bueno, eso lo dice él porque es una persona muy humilde, pero no, es la verdad. Seguro que pasa usted de 40 o 50 libros. Que no hay, por Dios que va, pero no llegará a eso. Mira, muchas veces tú tienes un equipo, ¿no? Y entonces le das juego a tu equipo y, claro, colaboras con ellos, tal. Hay una colección que estoy muy orgulloso de ella, que es Taller de Historia, que la sigo dirigiendo, pero claro, ha caído mucho. Y luego hay otras colecciones que dirijo actualmente en Ediciones Idea, como Letras de Cuba o como Escuadra y Compás, que es una colección masónica, que me llenan de alegría y satisfacción, que estoy publicando a la gente de fuera, no ya del archipiélago, sino incluso de fuera de España, de franceses, alemanes. Ahora a un alemán le mandé, oye, si quieres te publico lo que has trabajado sobre la esclavitud, porque el tío descubrió el origen de la amistad, el barco este famoso de Spielberg y tal. Si quieres te saco eso aquí y tal. Bueno, me lo mandó a vuelta de correo y yo me quedé loco. Digo, pero hombre, no hace falta que corrieras tanto. Y ya me mandó el manuscrito a vuelta de correo. O sea, le mandé y a la tarde ya tenía el manuscrito. Digo, este hombre es mucho. Por cierto, ahora que habla de la esclavitud, ¿qué quería escenificar con aquel libro Esclavitud, la esclavitud blanca? Bueno, fue una metáfora. Y luego... Pero creó mucha polémica, ¿no? Claro, porque en ese momento cuando se publicó el debate era que en las Antillas, sobre todo el campo, había quedado para la población de color y la ciudad para los blancos. Entonces hablar de esclavitud blanca es decir, ¿de qué va este tío? No sé, o de qué vamos, porque lo escribí con el profesor Manuel Hernández, entonces que es colega del área, ¿no? Y a pesar de eso amigo. Entonces, bueno, la historia es que ese trabajo se planteó básica y principalmente para decir, miren señores, que también a los blancos les daban caña, hablando vulgarmente, ¿no? Y claro, luego hace poco encontré de la misma época un artículo increíble en un periódico de la época que creo que es el Diario de Tenerife, que lo llama así precisamente, la migración como la esclavitud blanca. Digo, qué pena no tener este artículo. Es una metáfora. No quiere decir que el canario tenga la condición de esclavo, porque no lo es. Pero oiga, se le puede contratar con unas condiciones laborales durísimas y ese contrato llegar a Cuba y vendérselo de un propietario a otro. El contrato, no el hombre, pero sí el contrato. Entonces, si a mí me contratan por las condiciones y me ponen con otras más duras en la Quinta Timbamba... Pues casi las condiciones son de esclavitud, ¿no? Eso, tú lo has dicho. Entonces, eso que generó una polémica un poco dura, nos criticó bastante, sobre todo algunos colegas de historia económica, que son grandes y brillantísimos profesores, pero que son escuelas, o sea, en el fondo son escuelas. Hablar de la importancia de los canarios en América es hablar, por ejemplo, de José Martí, un descendiente de un canario, de una canaria. Sí, de Leonor Pérez, de Santa Lucera, de Mario Martín Valenciano. Es un personaje curiosísimo, cómo se identifica incluso con el aborigen americano. Dice, éramos pueblos en flor. Digo, pero cristiano, ¿qué vas a hacer tú pueblo en flor de yucateco o de maya si tú viniste de una canaria y de un valenciano? Pero es ese tema de construir las identidades, la construcción de la identidad, es lo que el gran teórico mundial Benedict Anderson, cuando habla de las comunidades imaginadas, o sea, de cómo se construye la nación, aunque no haya aborígenes, hay que buscarlo. ¿Y qué pasa por la cabeza de José Martí para pensar así? La construcción de la gran identidad americana y la construcción de una concesión, un bloqueo, o sea, un bloqueo, quise decir, un frente contra el poderío norteamericano. ¿Qué hace José Martí? Cuando llega a España se hace masón, por ejemplo. Pero se hace masón y encuentra que sus principales cofrades, sus principales amigos, que eran masones, son los que justo blindan la Constitución del 73. Y dice, pues no me interesa porque yo estoy pidiéndote la independencia de Cuba y tú me brindas la Constitución, incluyendo a Cuba y Puerto Rico como Estados federados. Es el concepto de Estado en Estados Unidos. ¿Tú te imaginas a California separándose de Estados Unidos? Claro. Imposible. O sea que hay masones que apuestan por la unidad, claro, y masones que apuestan por la independencia. O sea, total y absolutamente. Porque a veces se ha asociado a la independencia a los masones, ¿no? Claro, pero porque hay masones cubanos y españoles que están a favor de la independencia, pero hay muchísimos más masones cubanos que están a favor de seguir con España. Igual que hay muchísimos cubanos, miles, que están a favor de... ¿Y a esa ideología de José Martí aporta algo que su madre fuera canaria? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque... Bueno, hay dos dimensiones. El hecho de que la madre se utilice por la comunidad canaria emigrada para convertirla en un tótem.
Yo en un trabajo la llamo como una especie de santa, incluso oraciones a ella, ¿no? Por parte de la comunidad en Cuba, ¿no? Pues los canarios en Cuba son como un ciudadano de segunda, dice, hay un momento, que la madre de Martí era canaria. Pero es que además tengo a Galdós, y le dices al resto de las comunidades españolas, un momento, que el autor de los episodios nacionales era canario. Entonces, claro, son elementos que refuerzan tu identidad como canario, tu orgullo como canario. Esa es una dimensión. Luego la dimensión, sí, él tiene un amor inmenso por la madre. Lo que pasa es que la madre no lo metió camino. La madre no lo metió camino. Que va, que va. Y ella decía, pero hijo, no te compliques, que te acabarán matando. Vamos, la madre hija lo sabía. Por cierto, lo mató Jiménez de Sandoval, que llegó a ser capitán general y que en ese momento probablemente era grado 32 de la Amazonía. O sea, lo mató un hermano masón. Sí, pero era militar y cumplió su deber, igual que él se lanzó al frente de sus soldados sin ser un militar, pues para dar pruebas del sacrificio, de la frase famosa que había dicho, la patria es ara y no pedestal. Se la sirve, no se la utiliza para servirse de ella. Y ahora que estamos hablando, Manuel de Paz, de independencia, ¿dónde encuadramos estos sentimientos de independencia que están surgiendo en estos momentos en el archipiélago? No, siempre han existido un cierto sentimiento. Yo incluso escribí un texto en una época, no le quiero restar importancia, yo he escrito algunos textos, uno que escribí en una época hablando de que hay un impacto aquí con la emancipación de la América continental, que refuerza un poco bueno, el capitán general Morales, que era de Gran Canaria, dice, y les hablo con el corazón de un español, no del frío españolismo que sienten los isleños, sino de un español que ha vertido su sangre por mantener a Venezuela dentro de España y tal, dentro de la monarquía. Pero estamos hablando de monarquía, o sea, el elemento que simboliza la unidad de los territorios es la monarquía. Y bueno, luego está el 98. El 98 fue la pérdida de los restos del imperio y claro, aquí sí se agitó un poco el tema con algunas figuras como la de Secundino, Delgado, a quien contribuyó a engrandecer la miopía que demostró en tantas veces y en tantas cosas un militar interesante y creo que un tipo bastante demócrata como fue Baylor, ¿no? Bastante demócrata, cuidado, no quiere decir que lo sea en los sistemas de concentración que ideó en Cuba, quiere decir que lo es cuando intenta, por ejemplo, el golpe de Estado contra Primo de Rivera. Pero bueno, este personaje era un metepata absoluto, ¿no? O sea, es un tipo curioso, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas fue procesar y convertir en mártir a Secundino por publicar un periódico autonomista, ¿no? Estuvieron a punto de procesar también a Rodríguez Figueroa, luego lo matarían en la guerra civil, ahogándolo en el mar, ¿no? Con la visión que tiene Manuel de Paz, ¿tiene sentido una Canarias independiente? Para algunas personas, sí, para mí dentro de la Europa de los pueblos, de la ciudadanía universal y del intergalantismo del que habla Pajín, yo creo que no. ¿Nos podría morder Marruecos si fuéramos independientes? He bromeado ahora y no te has reído. Es verdad, es verdad. Habíamos quedado en que tal. Si no, no decía bromas porque me hace quedar a mí como un tonto. Bueno, perdona. Bien, vamos a ver. Nosotros formamos parte de Europa y somos europeos, con un trasfondo aborigen naturalmente, sin duda, o indígena. En eso somos peculiares dentro del conjunto de Europa. No tenemos que tener miedo a nadie porque formamos parte de Europa. Lo que pasa es que nuestra unión natural es a través de Castilla. Decía Ortega, citando a Mounzer, ¿no? El gran historiador de historia antigua del 19 alemán, que bueno, que conquistar es formar naciones es incorporar. La incorporación puede ser, y casi siempre lo es, utilizando por desgracia la fuerza, ¿no? Otras veces no, aquí aquí en Tenerife hay territorios, o sea, quiero decir, mencellatos que se unen por persuasión o por fe, ¿no? Como dice la tradición, a la corona de Castilla y aceptan rápidamente la integración, y otros resisten valientemente, como el caso, por ejemplo, de Benchomo, ¿no? O Bencomo, que resistió a la lucha hasta que ya no pudo más, ¿no? Y por supuesto Alonso Fernández Lugo es bastante amoral, o sea, pero es una amoralidad propia de la época, o sea, en los principadillos estos que había en Italia, todo el mundo se estaba acuchillando continuamente. Siempre tenemos la tendencia a juzgar tiempos pasados, pero eso no se debe hacer. Hombre, yo creo que son amorales muchos de ellos, pero es una moralidad común y propia de la persona que quiere detentar, conservar e incrementar el poder. ¿Hubiera sido bueno que Nelson nos conquistara? Yo no.
A mí me caía mal, me parece un fantasmón, llegaba así en primera fila, pero vamos a ver, usted póngase un poco mirando a ver cómo va la cosa y luego ya sale, casi lo matan. ¿Hubiéramos aprendido inglés de una vez por todas o todavía estaríamos con esa asignatura pendiente? Eso no puedo contestar porque me hace mucha gracia, porque yo llevo un montón de años aprendiendo inglés y resulta que es muy divertido porque lo estudié en el bachillerato, lo típico, ¿no? Y entonces me puse un profesor particular y él me decía, mira, está este método que te permitirá hablar inglés en 2 o 3 años. Y luego está el método que tú quieres aplicarme a mí, que es hablar de lo que tú quieres en inglés o medio chapurreado. Yo le decía inglés de cambullonero. Y dice, y entonces tu tiempo para aprender inglés será de 9 años. Digo, bueno, ¿quién paga, tú o yo? Bueno, pues lo cierto es que estaríamos mucho más tiempo con Manuel de Paz. Desde luego 30 minutos son pocos, sobre todo frente a la sabiduría Por favor, que tiene Manuel de Paz y también al buen sentido del humor, del que le doy las gracias porque me costó un poco sacárselo, pero yo creo que al final aparecen las personas que son. Manuel de Paz, ha sido un placer, de verdad, compartir estos 30 minutos. Mucha suerte con esa nueva publicación. Muchas gracias, Mayer, por todo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí 30 minutos. Mañana les esperamos a todos. Pásenlo bien.